¿Te imaginas entrar a un cine donde los dragones colgaban del techo, las butacas brillaban como joyas y la gente iba vestida de gala solo para ver una película? México vivió esa época dorada. En cada ciudad había salas que no eran solo cines, eran templos del espectáculo, símbolos de modernidad y lugares de encuentro que hoy apenas sobreviven en la memoria o en fachadas olvidadas. En este vídeo vas a descubrir 12 de los cines más impresionantes que tuvo el país y que hoy sobreviven solo en la memoria de quienes los disfrutaron. Quédate hasta el final porque te contaré la historia de un cine muy especial, convertido hoy en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Palacio Chino. En el corazón de la Ciudad de México existió un cine que parecía sacado de un sueño oriental. Era el Palacio Chino. Fue inaugurado un 29 de marzo de 1940 en la Avenida Juárez, justo al lado de la Alameda Central. El proyecto nació gracias a Jorge Gabay, un empresario que viajó a Estados Unidos y quedó maravillado con el famoso Grauman's Chinese Theater de Hollywood. Inspirado por esa experiencia, decidió traer a la capital mexicana un cine temático que fuera mucho más que una simple sala de proyección. Desde la fachada ya era un espectáculo. Había dragones tallados, faroles rojos colgando y detalles dorados que brillaban bajo el sol. Los techos en forma de pagoda daban la sensación de haber llegado directamente a Shanghái. Al entrar, el público se encontraba con un vestíbulo majestuoso, decoraciones que resplandecían bajo la luz y butacas cómodas que ofrecían un lujo inusual para la época. En aquellos años la gente se arreglaba como si fuera una celebración especial. Ir al Palacio Chino era un acontecimiento social. Las parejas lo elegían como cita romántica y los estrenos se vivían con entusiasmo. Durante décadas, este cine fue uno de los principales escenarios de la época de oro del cine mexicano y también de los grandes éxitos internacionales. La calidad de su pantalla y su sistema de sonido lo colocaron a la vanguardia tecnológica. El tiempo, sin embargo, no perdona. La zona comenzó a transformarse y el cine perdió poco a poco su esplendor. El edificio sobrevivió, pero su uso cambió, y la magia de aquellas funciones desapareció. Aún así, para muchos capitalinos sigue siendo un lugar cargado de recuerdos. El Palacio Chino no fue solo un cine, fue un símbolo de modernidad y lujo que marcó a toda una generación. Cine Metropolitan. El centro de la Ciudad de México cambió para siempre en el año de 1943. Ese año abrió el Cine Metropolitan, un recinto que desde su inauguración fue considerado el cine más lujoso y moderno de la capital. Su ubicación sobre la Avenida Juárez lo convirtió en un punto de encuentro para miles de personas que buscaban el espectáculo en su máxima expresión. La fachada destacaba con una marquesina iluminada que competía con los grandes cines de Nueva York y Los Ángeles. Al entrar, el público se encontraba con un vestíbulo monumental, alfombras rojas, lámparas de gran tamaño y detalles Art Deco, que daban la sensación de estar en un palacio. La sala principal tenía capacidad para más de 3,000 espectadores y contaba con la tecnología más avanzada en sonido y proyección. El Metropolitan fue escenario de estrenos nacionales e internacionales. Durante la época de oro del cine mexicano, proyectó las producciones más esperadas y recibió a figuras de la industria que se presentaban ante un público entusiasta. No solo se trataba de ver una película. Asistir al Metropolitan era una experiencia social. Las familias se arreglaban con esmero y las parejas lo elegían como cita inolvidable. A partir de los años 80, la crisis de las grandes salas golpeó también al Metropolitan. Dejó de proyectar películas y el edificio quedó en riesgo de abandono. Sin embargo, la historia le dio una segunda oportunidad. Fue rescatado y reconvertido en teatro. Y en la actualidad sigue activo como uno de los foros culturales más importantes de la ciudad. El Cine Metropolitan es recordado como una joya de la época dorada de las salas de gran formato. Su transformación en teatro permitió que continuara vivo y que generaciones más jóvenes pudieran conocerlo, aunque en un nuevo papel.
Para muchos, sigue siendo el ejemplo de que un cine puede reinventarse y conservar su lugar en la memoria colectiva. Cine latino. En la Avenida Insurgentes, muy cerca de la Glorieta, se levantó en 1960 una sala que impresionó desde el primer día. Era el Cine Latino, considerado en su momento el más grande de América Latina. Con capacidad para más de 4.500 espectadores, su escala monumental lo convirtió en un orgullo para la Ciudad de México y en un referente para todo el país. El edificio destacaba por su modernidad. Desde la calle se veía la gran marquesina anunciando estrenos internacionales y películas mexicanas que llenaban la sala en cada función. Al ingresar, el público encontraba un vestíbulo amplio, decoraciones modernas y un diseño pensado para ofrecer comodidad a miles de personas. La acústica y la calidad de proyección lo colocaron entre los recintos más avanzados de su época. Durante décadas fue el escenario de los estrenos más esperados. Allí se vivió la llegada de producciones de Hollywood, que marcaron a toda una generación. También fue casa de películas mexicanas que llenaron la sala una y otra vez. El latino representaba la fuerza de un país que miraba hacia el futuro y que encontraba en el cine una forma de estar conectado con el mundo. El paso del tiempo cambió esa historia. En los años 90, el auge de los multicinemas y la transformación de los hábitos de consumo llevaron al cierre definitivo del Cine Latino. El edificio fue demolido y en su lugar se levantó un conjunto moderno de oficinas y comercios. Con esa demolición se perdió una de las salas más emblemáticas de la capital. Hoy, el Cine Latino sobrevive únicamente en la memoria de quienes alguna vez entraron en su inmensa sala. Fue símbolo de modernidad y de la grandeza cultural de la Ciudad de México. Muchos lo recuerdan como un gigante desaparecido, un coloso del cine que marcó una época y que sigue presente en la nostalgia colectiva. Cine Teresa. Sobre el eje central, Lázaro Cárdenas se levanta un edificio que todavía forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. El Cine Teresa abrió sus puertas en 1942 y desde entonces se convirtió en uno de los recintos más reconocidos de la capital. Su fachada monumental, con líneas verticales y estilo Art Deco, se volvió parte inseparable del paisaje urbano del centro histórico. En sus primeras décadas fue una sala de prestigio. Allí se proyectaron estrenos internacionales y nacionales que llenaban la sala de espectadores. Su ubicación estratégica en una de las avenidas más transitadas garantizaba funciones repletas. Para muchos capitalinos, asistir al Teresa era una experiencia obligada en su juventud. La marquesina iluminada y el bullicio de la calle hacían que cada función pareciera una celebración. El interior estaba diseñado para recibir a miles de personas. El vestíbulo amplio, los detalles arquitectónicos y la amplitud de la sala le dieron un carácter de gran foro. En la memoria de varias generaciones quedó la emoción de comprar un boleto en sus taquillas y cruzar las puertas hacia un mundo de imágenes y sonidos que definieron la época dorada del cine mexicano. Con el paso de los años, el Teresa atravesó transformaciones. La crisis de los cines de gran formato y los cambios en la oferta cultural lo llevaron a especializarse en funciones de bajo costo y en otros géneros que mantuvieron el edificio en uso, aunque con un prestigio distinto al de su origen. Aún así, el Teresa no desapareció. Resiste como un coloso urbano que ha sabido adaptarse. El Cine Teresa es ejemplo de permanencia y de resiliencia. Mientras otros recintos fueron demolidos o abandonados, este sigue en pie en el corazón de la ciudad. Su historia recuerda que los cines no solo proyectan películas, también forman parte del alma de las calles que los rodean. Cine Encanto. En pleno corazón de la Ciudad de México se inauguró en 1937 una sala que buscaba combinar elegancia y modernidad. El Cine Encanto abrió sus puertas en la Avenida Juárez, a unos pasos de la Alameda Central, y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más prestigiosos de la capital. Su fachada Art Deco llamaba la atención de transeúntes y visitantes.
La marquesina iluminada anunciaba estrenos que atraían multitudes, mientras que el interior ofrecía un vestíbulo amplio y detalles arquitectónicos que transmitían distinción. El Encanto fue un espacio donde las familias acudían a disfrutar de películas nacionales y extranjeras en un ambiente que evocaba sofisticación. Durante la época de oro del cine mexicano, proyectó estrenos inolvidables y recibió a miles de capitalinos que llenaban su sala con entusiasmo. Era común que el Encanto fuera punto de reunión para parejas, grupos de amigos y familias completas. La experiencia iba más allá de ver una película. Representaba un paseo por el centro, una tarde de lujo accesible para el público de la época. Con el tiempo, la realidad de la ciudad transformó el destino del cine. La competencia de nuevas salas, la crisis del sector y los cambios en el urbanismo llevaron al cierre definitivo del Encanto en los años 70. El edificio terminó demolido y en su lugar se levantaron espacios comerciales que borraron casi todo rastro de la sala original. Hoy, el nombre del Encanto sobrevive solo en fotografías y en los recuerdos de quienes lo conocieron. Fue uno de los templos urbanos que marcaron la vida cultural del centro histórico y que demuestran cómo la ciudad cambia sin detenerse. Para muchos capitalinos, hablar del Encanto es recordar tardes de juventud en las que el cine era mucho más que una pantalla, era un símbolo de identidad y de modernidad. Cine Ópera. En la colonia San Rafael se levantó uno de los recintos más elegantes que tuvo la capital. El 11 de marzo de 1949, abrió sus puertas el Cine Ópera, un edificio de estilo Art Deco, concebido como una auténtica catedral del espectáculo. Su fachada destacaba por un gran ventanal custodiado por dos esculturas femeninas que portaban las máscaras clásicas de la comedia y la tragedia. Ese detalle anunciaba que dentro se vivirían emociones intensas y que la sala no era un cine cualquiera. Con una capacidad cercana a las 3.800 personas, el Ópera se convirtió en una de las salas más grandes de la Ciudad de México. El vestíbulo lucía lámparas monumentales y un diseño pensado para impresionar desde el primer paso. La acústica era tan precisa que hasta los aplausos se escuchaban con fuerza y claridad. En sus primeras décadas se estrenaron allí producciones de Hollywood y también las joyas de la época de oro del cine mexicano. Más tarde, el recinto fue sede de conciertos y eventos culturales que confirmaron su importancia. El Ópera resistió el terremoto de 1985, pero su historia cambió con un disturbio provocado por sobrecupo que terminó en violencia. Ese episodio marcó su cierre definitivo en 1998. Desde entonces, el edificio quedó abandonado y su deterioro avanzó con rapidez. Partes del techo colapsaron, la fachada perdió brillo y el inmueble llegó a considerarse un riesgo. En el año 2017, hubo solicitudes para demolerlo, pero el Instituto Nacional de Bellas Artes lo declaró de interés cultural. Desde entonces, se han planteado proyectos para recuperarlo como espacio artístico, aunque ninguno se ha concretado. El Cine Ópera permanece en pie como un gigante silencioso, con cicatrices visibles y con la esperanza de ser rescatado algún día. Si estás disfrutando este viaje por la memoria del cine, suscríbete y sigamos descubriendo juntos más historias que marcaron a México. Cine Elizondo. En Monterrey existió un cine que los regiomontanos recuerdan como un coloso. El Gran Cinema Elizondo abrió sus puertas en 1943 sobre la calle Padre Mier y fue diseñado por el arquitecto Arturo Oliver Cerdeño. Su estilo atmospheric buscaba transportar al espectador a otro mundo, apenas cruzaba la entrada. El interior estaba decorado con tapices de seda roja, dragones tallados en las paredes y detalles dorados que envolvían la sala. Con capacidad para casi 1.800 personas, se convirtió en un lugar de prestigio en el norte de México. Quien asistía al Elizondo sentía que estaba entrando a un palacio moderno en el que el espectáculo comenzaba antes de encenderse la pantalla. Durante años fue la sede de los estrenos más esperados de Hollywood y también de las producciones nacionales que vivían su época de esplendor. La experiencia de ir al Elizondo era social, además de cultural.
Las familias lo elegían como salida de fin de semana y las parejas como cita de lujo. Asistir a una función allí era una forma de mostrar que se estaba al día con la modernidad de la ciudad. El destino del cine cambió en 1978, cuando cerró sus puertas. 4 años más tarde fue demolido como parte del proyecto de la Macroplaza, que transformó el centro de Monterrey en un espacio abierto con plazas y edificios públicos. En el mismo lugar donde antes se alzaba el Elizondo, hoy se encuentra la Fuente de Neptuno, uno de los símbolos de la ciudad. El recuerdo del gran cinema Elizondo persiste en la memoria colectiva de Monterrey. Fue el cine más elegante y moderno del norte de México, y su desaparición significó la pérdida de un ícono cultural. Para muchos regiomontanos, su nombre sigue asociado a una época en la que el cine era un acontecimiento que reunía a toda la sociedad. Antiguo Cine Monterrey. A finales de los años 40, Monterrey vivía un momento de crecimiento acelerado. Nuevas avenidas y edificios cambiaban la fisonomía de la ciudad, y con ellos llegó un cine que deslumbró por su tamaño y modernidad. En diciembre de 1947, abrió el Cine Monterrey, que más tarde sería recordado como Antiguo Cine Monterrey. Su inauguración fue todo un acontecimiento social. La primera función presentó la película Soy un prófugo de Cantinflas, ante una multitud que llenó sus 4,600 butacas. La sala tenía 3 niveles: luneta, balcón y anfiteatro, lo que lo convirtió en uno de los recintos más grandes de México. Desde ese día se consolidó como el cine más importante del norte del país. El edificio impresionaba por su arquitectura monumental y por la amplitud de sus espacios. Para los regiomontanos, asistir a una función en el Cine Monterrey era entrar a un palacio del entretenimiento. Allí se proyectaron producciones mexicanas e internacionales que marcaron a varias generaciones. El paso del tiempo trajo consigo cambios inevitables. La globalización y la crisis de las grandes salas golpearon también a este gigante. Gran parte del edificio fue demolida, aunque la fachada se mantuvo en pie gracias a la protección de instituciones culturales que reconocieron su valor histórico. El inmueble pasó a formar parte de un proyecto de rescate que lo transformó en espacio cultural y en testimonio de lo que alguna vez fue el cine más imponente de Monterrey. Hoy, el Antiguo Cine Monterrey recuerda a la ciudad que alguna vez tuvo un recinto comparable con los grandes del mundo. Aunque solo sobreviva una parte de su estructura, su nombre sigue siendo sinónimo de esplendor y de orgullo para quienes lo conocieron. Su historia demuestra cómo la memoria de un cine puede trascender incluso a la desaparición de su sala. Cine Variedades. En el corazón de Guadalajara se levantó en 1940 un cine que pronto fue conocido como el Gigante Tapatío. El Cine Variedades abrió en la esquina de la Avenida Juárez con la calle Ocampo, y desde sus primeros años destacó por su tamaño y modernidad. El edificio contaba con tecnología antisísmica, una innovación poco común para la época. Su sala podía albergar a más de 3,200 espectadores distribuidos en 3 niveles. La magnitud del recinto lo convirtió en un verdadero palacio del entretenimiento en el occidente de México. En el Variedades se presentaron películas mudas con acompañamiento en vivo, producciones de Hollywood y estrenos de la época de oro del cine mexicano. No era solo un cine, era un espacio multifuncional que recibía también funciones de teatro, danza y conciertos. El público acudía con entusiasmo porque la experiencia de entrar a esa sala significaba vivir la cultura en toda su amplitud. Durante varias décadas fue el lugar predilecto de la sociedad tapatía. Familias enteras hacían fila frente a su marquesina iluminada. Jóvenes acudían en grupo y las parejas encontraban allí una cita especial. El Variedades formó parte de la vida cotidiana de la ciudad y dejó una huella profunda en quienes lo visitaron. El declive llegó en 1996. La falta de mantenimiento y la crisis de los grandes cines obligaron a cerrar sus puertas. A diferencia de otros recintos que fueron demolidos, el Variedades tuvo una segunda oportunidad. Fue rescatado y transformado en el Laboratorio de Artes Variedades,
un espacio cultural que sigue activo con funciones de teatro, exposiciones y conciertos. Hoy el edificio mantiene parte de su esplendor y continúa siendo un referente de Guadalajara. Su historia recuerda que algunos cines lograron reinventarse y seguir vivos, aunque en un formato diferente. El Variedades demuestra que la memoria cultural puede adaptarse al tiempo sin perder su esencia. Cine Alameda. En la década de 1940, Guadalajara inauguró una sala que pronto se convirtió en símbolo de modernidad en la ciudad. El Cine Alameda abrió sus puertas en la esquina de la Calzada Independencia y la calle Obregón, con la intención de atender a un público cada vez más numeroso que buscaba entretenimiento de calidad. Su arquitectura era imponente. La marquesina iluminada anunciaba los estrenos de la semana, mientras que el vestíbulo amplio y las butacas cómodas daban la bienvenida a miles de asistentes. La pantalla era considerada una de las más modernas de la ciudad y ofrecía una experiencia visual que sorprendía al público tapatío. Durante la época de oro del cine mexicano, el Alameda fue una de las salas predilectas para estrenos nacionales. Los habitantes de Guadalajara acudían en familia para disfrutar de las películas más esperadas. La emoción de comprar el boleto, caminar por el lobby y entrar a la gran sala formaba parte de un ritual que marcó a varias generaciones. El cine también fue escenario de un episodio trágico. En febrero de 1952, un incendio dañó gran parte de su interior. Tras una intensa reconstrucción, reabrió en octubre de ese mismo año con la proyección de Wait Till the Sun Shines, Nelly. El renacimiento de la Alameda mostró la resiliencia de un recinto que se negaba a desaparecer. Sin embargo, el paso de los años y la competencia de nuevos espacios de entretenimiento lo llevaron al cierre definitivo. El edificio fue transformado en una plaza comercial, perdiendo así su carácter original. En el mismo lugar donde antes se reunían miles de personas para ver películas, hoy hay locales de comida rápida y tiendas de celulares. El Cine Alameda es recordado como un templo del espectáculo en Guadalajara. Su transformación en centro comercial refleja la manera en que la ciudad cambió sus prioridades, pero también mantiene vivo el recuerdo de una época en la que ir al cine era un evento social inolvidable. Cine Roxy. En 1936, Guadalajara abrió el primer cine de su ciudad con características de gran sala moderna. Se llamó Cine Roxy y se ubicó en la colonia americana, en la calle José Guadalupe 1. Desde su inauguración se convirtió en un punto de encuentro para varias generaciones de tapatíos. El Roxy destacaba por su estilo Art Deco y por una fachada que combinaba líneas rectas y detalles geométricos. La sala principal ofrecía un aforo de más de 1000 butacas y un sistema de proyección de avanzada para la época. El público lo adoptó con entusiasmo y pronto se volvió una referencia obligada para los amantes del cine. Durante décadas fue escenario de estrenos nacionales e internacionales. Allí se proyectaron clásicos de la época de oro del cine mexicano y películas de Hollywood que llegaban con rapidez a Guadalajara. Para los jóvenes era el lugar ideal para salir con amigos y para las parejas un espacio perfecto para una cita especial. El ambiente del Roxy transmitía modernidad y estilo, lo que lo convirtió en un símbolo de la ciudad. El cine resistió durante mucho tiempo, pero finalmente, en el año 2006, cerró sus puertas. El edificio permaneció cerrado varios años, hasta que un grupo de promotores culturales lo rescató y lo transformó en foro para conciertos, festivales y actividades artísticas. Con esta nueva etapa, el Roxy renació como espacio alternativo, aunque ya no conserva el brillo cinematográfico de su origen. Hoy, el nombre del Cine Roxy sigue vivo en Guadalajara como parte de su identidad cultural. Fue pionero en su tiempo y aún conserva su lugar en la memoria colectiva de quienes lo visitaron. Su historia refleja cómo un recinto puede reinventarse sin perder del todo su esencia. Cine París. En el centro histórico de la Ciudad de México existió un cine que evocaba elegancia desde el nombre. El Cine París abrió en 1930 en la esquina de las calles 16 de Septiembre y Bolívar,
muy cerca de la Torre Latinoamericana. Fue inaugurado con gran expectativa y pronto se convirtió en una de las salas más distinguidas de la capital. Su arquitectura combinaba estilo clásico con detalles modernos que lo diferenciaban de otros recintos de la época. La marquesina brillaba sobre una de las zonas más transitadas y dentro se encontraba un vestíbulo refinado que conducía a una sala cómoda y bien equipada. El París fue considerado un cine de prestigio y muchos lo elegían para disfrutar de estrenos internacionales. Durante los años 40 y 50, formó parte de la vida cultural del centro histórico. Allí se proyectaron cintas mexicanas de la época de oro y producciones extranjeras que llenaban la sala en cada función. Su ubicación lo hacía accesible para todo tipo de público y en poco tiempo se consolidó como uno de los favoritos de la ciudad. El paso del tiempo modificó su destino. Con la llegada de los multicinemas y la transformación urbana, el París perdió público y prestigio. Finalmente cerró sus puertas y el edificio fue demolido. En su lugar se construyeron espacios comerciales que borraron casi todo rastro de la sala original. Aún así, el Cine París permanece en el recuerdo de quienes lo conocieron. Fue un recinto que unió elegancia y modernidad y que durante varias décadas fue parte esencial de la vida del centro histórico. Su desaparición refleja la fragilidad de la memoria urbana, pero también confirma que hubo una época en la que cada sala tenía personalidad propia y un valor especial para sus espectadores. Si has llegado hasta aquí, es el momento que descubras la sorpresa de aquel cine inolvidable. En el sur de la capital existió un cine elegante, con suelos marmoleados y un telón pintado por Carlos, Mérida. Fue inaugurado en 1965 con La novicia rebelde, y todavía hoy su nombre se mantiene vivo gracias a la torre que lo sustituyó. Ese cine de la memoria colectiva fue el Cine Manacar. ¿Recuerdas alguno de estos cines? ¿Echaste en falta alguno? Te leo en los comentarios. Suscríbete para seguir viajando juntos por la memoria de México.